¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra conferencia. Es para mí un verdadero placer presentarles al doctor Alfredo Girón. Alfredo es oceanólogo, egresado aquí de la Facultad de Ciencias Marinas. De hecho, tiene el récord de haber terminado la licenciatura en el menor tiempo. Alfredo lo terminó en 2 años y medio aproximadamente, si no mal recuerdo. Los últimos semestres, pues tenía una carga de cerca de 10 materias y todo esto, pues porque ya lo tenían aceptado en el doctorado en Scripps en San Diego. Por eso era su prisa por terminar la licenciatura. Él sí aprovechó mucho los exámenes por competencias. Recuerdo muy bien que presentó un examen de estadística, simplemente vio el temario, al día siguiente hizo el examen y se sacó casi, casi el 100. Un alumno muy brillante. Él se fue de la licenciatura directo al doctorado y actualmente es André Hoffman Fellow, tiene esa distinción en el Centro de Soluciones Oceánicas de la Universidad de Stanford en California y también en el Foro Económico Global. El trabajo que desarrolla se enfoca en el uso de la tecnología para informar estrategias de manejo sustentable para la pesca y para mitigar la pesca ilegal en diferentes industrias a nivel global. Ha trabajado en diferentes proyectos de manejo pesquero en México, Estados Unidos y Canadá. Últimamente también en Europa y en islas del Pacífico. Es el primer estudiante galardonado con la distinción Walter Monk Scholar Award que otorga la Sociedad de Tecnología Marina y la Fundación Walter Monk para los océanos, en reconocimiento a su trabajo por utilizar la ciencia y la tecnología para mejorar el estado de los océanos. Para que no sepan quién fue Walter Monk, fue un investigador de Scripps en San Diego, principalmente del área de oceanografía física. Nosotros tuvimos el placer de tenerlo aquí en una semana de ciencias marinas, dictando una conferencia. Primera vez que veo tan lleno el auditorio del día, del SECUE, para los que lo conocieron como el SECUE, porque vino una persona muy importante dentro del área de la oceanografía. Entonces, el hecho de que un egresado de nuestra facultad tenga esta distinción, pues es un doble honor. Actualmente, Alfredo también es uno de los líderes del programa de jóvenes profesionales de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, la cual es parte de la UNESCO. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con el doctor Alfredo Girón, que va a dictar su conferencia. Adelante, Alfredo. Muchas gracias, profe. Yo siempre le voy a seguir llamando profe porque no me acostumbraría a llamarlo por primer nombre. Así que a ver, voy a empezar mi pantalla y en lo mientras, pues quiero agradecerle mucho por la invitación al profe Víctor y de verdad que para mí siempre es un placer regresar aquí a la facultad, pues a hablar de lo que he podido hacer un poquito gracias a las oportunidades que, como van a ver en la presentación, empezaron en la facultad y que a veces como estudiantes no aprovechamos del todo. ¿Me podrían confirmar que ya ven mi presentación? Se ve muy bien. Ah, perfecto. Pues bueno, mucho gusto a todos. Mi nombre es Alfredo. Yo soy originario de la Ciudad de México, pero pues bueno, ya llevo 10 años, creo que, sí, 10 años que ya no vivo allá, entonces ya me estoy desachilangando un poco. Pero bueno, hoy mi conferencia tenía un título medio largo, al final decidí acortarlo y les voy a hablar sobre cómo la Facultad de Ciencias Marinas forma profesionales multidisciplinarios. Y al final voy a intentar llevarnos a contestar la pregunta si también debería estar formando profesionales multisectorales.
y voy a explicar un poquito a lo que me refiero con esto. Y bueno, vamos a empezar un poquito hablando de todos esos problemas que nuestros océanos y nuestro planeta en general están enfrentando, como cambio climático que se manifiesta en cosas como tormentas, pero también en cosas como peligro para algunas especies. Presiones pesqueras y cambios en el ambiente que se reflejan de nuevo en peligros para la biodiversidad. Contaminación por diferentes causas, muchas causas, pero de nuevo, muchas de ellas tienen un efecto en la biodiversidad. Y al final todos estos impactos se acumulan y pues bueno, estamos viendo blanqueamientos de coral y blanqueamientos de otras cosas. Y bueno, falta, y no he ido a la facultad ya en un tiempo por esto de la cuarentena y demás, pero falta hablar un poquito de esos problemas locales que tenemos ahí a 300 metros de la entrada de nuestro campus, en donde incluso problemas de erosión y de poca planeación. Y más que darles este inicio, esta introducción para hacerlo un poquito triste, lo hago porque es importante reconocer que escuelas como la Facultad de Ciencias Marinas, que hace 10 años, cuando yo estaba casi empezando, yo empecé en el 2011, que hace 10 años, cuando cumplía 50 años, eh, estaban, tenían este rol para formar profesionales que estén listos para enfrentar estos retos. Todos los retos que les presenté, y más que una historia triste, yo lo veo como una oportunidad. Si mi familia me pregunta, ¿a poco sí hay campo laboral para la oceanografía? Pues miren cuántos problemas hay si no va a haber trabajo para que hagamos cosas por ello. Entonces, quiero hablar primero sobre ese rol que la facultad ha tenido y que en Ensenada es muy obvio que la ciudad ha hecho un buen uso de que tengamos a estos oceanólogos. Eh, Aunque bueno, podría haber cosas que se pueden mejorar y parte de esta presentación es un reto hacia la facultad, no es otra cosa. Eh, entonces, el profe Zavala ahorita habló un poquito de cómo tomaba muchas materias y cómo todo eso. Y hace poquito yo estaba hablando con otros estudiantes en la UABCS. Yo pasé un tiempo ahí también en la UABCS y me preguntaban, sí, pero qué fácil es, siempre nos traen al estudiante que fue brillante y que hizo todo lo que ya sabía y que ya quería irse al doctorado y que ya sabía que era lo que quería hacer. Nosotros todavía no sabemos qué es lo que queremos hacer. Yo, por ejemplo, todavía ni puedo decidir si quiero ser geólogo o si quiero ser biólogo. Y entonces, pensando en esa pregunta, yo dije, ¿cómo puedo comunicarles? ¿Cómo puedo expresar la confusión que yo tenía cuando llegué a la universidad a estudiar? Cuando yo llegué, yo no sabía si yo quería estudiar biología, astronomía, biotecnología, matemáticas, física, ingeniería, todo. Yo quería estudiar todo. Y entonces ahí de verdad le podrían preguntar al profe Zavala o al profe Juan Baca, que bueno, ahora ya no está en la facultad, pero ellos me vieron muchas veces pensando como, ¿y ahora qué materia tomo? ¿En la facultad de física o en la de ingeniería o en la de, no sé, o me voy al CICESE o me voy a no sé qué, porque no tenía ni idea de qué era lo que quería hacer? Y entonces lo que hice fue, pues escogí una escuela que tenía una facultad de ciencias, una facultad de ciencias marinas, el CICESE cruzando la calle, y en donde había profesores de todas las ramas. Hay profesores en la facultad, tenemos acuacultores, geólogos, biólogos, químicos, físicos, y dije, pues bueno, y además tengo los matemáticos y los físicos en la otra facultad, y además tengo los ingenieros, entonces dije, pues desde que llegué no sabía qué era lo que quería hacer, pero me puse a hablar con los profes. Y entonces uno de los primeros con quienes hablé fue el profesor Rafael Walsh de física, también con el profesor Torres Molle de ecología, y eso solamente es para decirles, bueno, y también con Arturo Ramírez de biogeografía, y eso solo es para enseñarles cómo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Yo solo estaba hablando con todos porque todo me interesaba, así como muchos de ustedes probablemente. Y incluso con los de cartografía, me la pasaba ahí todo el tiempo hablando con algunos de esos profesores. Y en fin, yo la oportunidad que encontré es que en la Facultad de Ciencias Marinas nadie me decía que no. Con tal de que yo tuviera la energía y la disposición y quisiera estar ahí en contacto moliendo a los maestros, nadie me decía que no.
Y eso es, para mí eso es el gran regalo que me dio la UABC y el gran regalo que me dio la Facultad de Ciencias Marinas, el dejarme explorar todo. Yo me puse a explorar todo, poquito a poquito vas encontrando tu camino y eso. Y bueno, dos lecciones de esta etapa para mí fueron que aprovechar esa energía que tenía, dormía creo que 6 o 7 horas al día porque pues, tenía 18 años y podía dormir eso y seguir trabajando. Eh, pero aún si no quieres hacer eso, pues de todas formas ser un estudiante es un superpoder porque te abre todas las puertas. Nadie le va a negar oportunidades a los estudiantes. Eso grábenselo de verdad. Y entonces, otra de las cosas que yo hice cuando llegué a Ensenada fue miré al otro lado de la calle, es decir, al CICESE. Y bueno, ahí yo tuve la fortuna de meterme en varias cosas, pero una de las cosas que más afortunado me sentí fue trabajar con el doctor Miguel Lavín Peregrina, que estaba en el CICESE. Desafortunadamente falleció en el 2014, casi cuando yo estaba a punto de terminar mi carrera y estaba ahí medio considerando si él iba a ser mi asesor también para el doctorado, la maestría. Desafortunadamente falleció. Eh, y bueno, de él aprendí muchas cosas, pero una de las más importantes fue que, aunque yo me estaba metiendo a muchas cosas, no nada más me estaba metiendo, me estaba comprometiendo a terminarlas. Y entonces, el proyecto que él me dio, yo llegué un día a su oficina, le dije, yo quiero trabajar, y me dijo, ah, sí, ¿qué experiencia tienes con física? Y yo, nada, pero pues aprendí MATLAB un día y pues ahí ando. Y él como, ah, bueno. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con un proyecto en donde me vas a ayudar a procesar datos de ADCP? Para los que todavía no toman sus clases de oceanografía física, un ADCP es este instrumento que se llama así porque es Acoustic Doppler Current Profiler. Y lo que hace es mide corrientes gracias al sonido y gracias al efecto Doppler. Entonces, para recordarles lo que es el efecto Doppler, si tú tienes un observador aquí y otro aquí, y una ambulancia que está emitiendo ondas de sonido, el observador aquí va a recibir esas ondas cada vez más separadas porque la ambulancia se está moviendo, lo cual va a hacer que sea un sonido de baja frecuencia o un bajo, grave. Y el que está acá lo va a recibir cada vez más cerca porque la ambulancia también se está acercando y entonces la fuente de sonido también se está acercando y eso va a ser una alta frecuencia. Entonces lo que hace un ADCP es que conforme el agua se está moviendo en alguno de sus rayos de sonido, el agua cambia la frecuencia de ese sonido, el sonido regresa al sensor y midiendo el cambio de frecuencia puedes medir la velocidad del sonido. Y entonces hay tres tipos de ADCPs. Hay uno que se pone en el suelo, pues más o menos fácil, lo pones en el suelo, tú sabes exactamente la profundidad, mides todo, corriges por los cambios de velocidades y listo. Hay otro que se pone en una boya, el cual pues también tienes que considerar que va a haber un oleaje y entonces tienes que corregir un poquito por el oleaje. Y el caso más complicado de todos, hay unos que se ponen en un barco y pues entonces imagínense, no solamente es una boya que se está moviendo así, sino también es un barco que se está moviendo y también que está haciendo esto y que está haciendo esto. Y entonces, pues adivinen cuál me dio a procesar el doctor Lavín, pues el de los barcos. Y entonces, este no es un mapa mío, pero este es algo como lo que yo hice. Y para serles completamente sinceros, nunca usaron mis resultados. Yo me la pasé como 2 años intentando procesar los datos, aprendiendo. Por ahí había un colega que se llama Erasmo que me ayudó un poco. Él trabajaba mucho con el profesor Reginaldo. Y bueno, total, yo nunca pude, pero mientras el doctor Lavín veía que yo cada semana iba con el doctor Lavín y le decía, pues no pude ahora por esto y no pude ahora por aquello. Y todo el tiempo no pude, pero le daba una buena razón de por qué no había podido. Y él me seguía dando retroalimentación, me seguía intentando decir por dónde ir, a quién consultar, qué recursos, pero también me empezaba a conectar con algunos de sus colegas. Entonces, por ejemplo, yo poquito a poquito empecé a desarrollar un interés más por las interacciones entre la física y la biología. Yo empecé como totalmente en física,
y de hecho yo tomaba clases en la Facultad de Física. Y poco a poco empecé a moverme más hacia la biología y hacia esas interacciones. Y entonces el doctor Lavín trabajaba mucho con gente en La Paz. Aquí tienen mapas de distribución de diferentes tipos de larvas y de cómo se relacionan con los frentes. Creo que aquí son de temperatura. Eh, y entonces, poquito a poquito, yo empecé a pensar en eso y empecé a pensar, ok, interacciones físico-biológicas. El doctor Lavín me daba más oportunidades. Y pues si se acuerdan, les dije que yo empecé a trabajar con el profesor Rafael Hernández, Walls, y pues salió una publicación. Después de darle seguimiento y después de meterme en todo, salió la primera publicación, mi primera publicación en la vida, ahí, en el 2014. Luego, gracias a las colaboraciones con el doctor Lavín y con sus colegas que entendían física y biología, por ahí a finales del 2014 saqué otra publicación. Ahí, y mi nombre está ahí metido entre la bola, que básicamente pues nomás les ayudé un poquito, correcciones en los textos y eso, pero miren, ahí, justo cuando estaba terminando mi carrera, otra publicación. Y luego, cuando llegó el momento de hacer mi tesis, pues otra publicación, porque otros de los colaboradores con los que estábamos, pues también dijeron como, pues vamos a hacer una publicación. Y el doctor Lavín me ayudó mucho, de hecho, en esta, me dio muchas ideas. También consulté con varios profesores de la Facultad de Ciencias Marinas. Y bueno, al final, esta publicación fue la que se volvió mi proyecto inicial en el doctorado. Al final cambié de proyecto, pero se volvió mi proyecto inicial del doctorado. Y yo me acuerdo mucho de una conversación que yo tuve con el doctor Lavín casi al final de mi carrera y cuando él ya estaba un poquito grave, en donde yo le dije, oiga, pues usted me ha ayudado mucho, me ha dado muchos consejos, ¿quiere ser parte de esta publicación, de la de las medusas? Y él me dijo como, no, bueno, yo te ayudé a entender que para las interacciones físico-biológicas tienes que entender corrientes y temperatura y eso, pero realmente no, yo no hice mucho del trabajo. Y bueno, eso a mí me dio una lección muy grande porque muchas veces hay muchos profesores que te quieren decir como, ah, pues yo tengo una idea y yo merezco ser autor, que muchas veces sí, no estoy diciendo que no, pero te dice algo del modelo que cada profesor sigue al momento de ser un mentor. Y, y esto me lleva a una pregunta un poquito más seria para mí, que es que yo nunca entendí qué era lo que el doctor Lavín veía en mí. En el momento yo nunca lo entendí. Yo solamente pensaba como, órale, me está dando oportunidades. Y nunca entendí por qué me dio tantas oportunidades y me dejaba ser parte de su equipo, a pesar de que yo cada semana le llegaba diciendo, no, pues no pude otra vez por esto y no pude otra vez por aquello. ¿Y por qué me abrió tantas puertas? Y aunque sé que no lo voy a saber y que tristemente no le pude preguntar, yo estoy seguro de que si le hubiera preguntado, lo que me hubiera dicho es que era por dos cosas. La primera es que es porque yo era un estudiante motivado, llegó a su puerta y que le daba seguimiento a las cosas, y él solamente por eso estaba dispuesto a dar oportunidades. Y creo que se divertía viendo a dónde llevaba las oportunidades, eso es otra cosa, porque yo siempre ahí hablando con más personas, intentando hacer conexiones, entonces creo que para él le gustaba ver esas interacciones, le gustaba ver, te doy una oportunidad, ¿qué haces con ella? Y eso es una lección que a mí se me quedó para toda la vida. Y eso es algo que yo quiero transmitir y es algo que yo quiero dar oportunidades a nuevos jóvenes motivados que aunque tal vez no tienen muy claro qué es lo que quieren hacer, tienen esas ganas para darle seguimiento y para hacer cosas. Entonces, bueno, y hablando un poquito de mentores y de lo que el profe Zavala mencionó al inicio de esta plática, vamos a hablar de Walter Munk. No sé quiénes de ustedes ya tomaron la clase de oceanografía física, pero les voy a contar cómo conocimos a Walter Munk en la Facultad de Ciencias Marinas. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegó? Pues fue porque la profesora Zoraida Martínez, de oceanografía física, nos dejó un proyecto de hacer investigación sobre los giros oceánicos. Y específicamente nos mencionó a los tres padres de la oceanografía moderna, que son Harold Sverdrup, Henry Stummel y Walter Munk. Y entonces teníamos el proyecto de leer sobre ellos, entender y dar una presentación. Y a mí me tocó Walter. Y entonces cuando yo estaba buscando en su página de Wikipedia,
porque me acuerdo que era hasta en Wikipedia, yo estaba buscando su fecha de defunción, porque había nacido en 1917, y yo dije, bueno, ya estamos en el 2014, y no la encontré. Y entonces luego me puse a investigar un poquito más, me di cuenta de que había estado en Scripps, y dije como, pues ya viene la semana de ciencias marinas, ¿qué tal si le digo si quiere venir? Y pues le mandé un correo sin muchas esperanzas, simplemente diciéndole como, hola, soy fulanito de tal, eh, aquí vamos a celebrar nuestro 53 aniversario o lo que fuera en ese año, y tenemos un congreso estudiantil en donde nos gustaría mucho que fueras nuestro ponente principal. Y yo pues lo mandé y sin muchas esperanzas dije, pues a ver qué pasa, ¿no? Y a las 2 horas me contestó. Alguien de 97 años me contestó a las 2 horas un correo electrónico diciendo, por supuesto que sí, encantado. Solamente tengo una condición. Y yo, así pues contestándole el correo, ¿no? Híjole, no, ni me dijo cuál era la condición. Medio nervioso, ¿no? Pues nos va a querer cobrar o no sé. Entonces le contesté y, ¿cuál es la condición, no? Y me dice, la condición es que no quiero hablar con profesores. Quiero pasar todo el día con estudiantes. Quiero aprender qué es lo que están haciendo los estudiantes. Quiero escuchar sobre sus ideas. Quiero ver las pláticas que ellos den, los pósters. Quiero estar todo el tiempo con estudiantes. Y yo dije, pues perfecto, vamos a hacerlo. Hablé con el profesor Zavala, con el profesor Juan Baca. La facultad dio algo de dinero para la logística. El profesor Reginaldo, que estaba en San Diego en ese momento, dijo, yo me lo traigo en mi coche y manejamos para traerlo. Fue toda una operación porque pues es un señor de 97 años que pues si se ponía malito teníamos que regresarlo rápido a Estados Unidos. Sacamos el permiso para que en la línea lo dejaran pasar en un segundo si era necesario. Pero al final Walter vino, nos dio una plática que, como dice el profesor Zavala, el secue en ese momento, el día ahora, ya no le cabía nadie. La gente estaba parada, sentada en las escaleras, en el frente. No sé cuántas personas le caben a ese auditorio, pero había como el doble de la capacidad. Y es porque Walter fue una de esas personas que, si no hubiera sido por él, los aliados en la Segunda Guerra Mundial no hubieran tenido las predicciones correctas del oleaje para Normandía, para el desembarco de Normandía. Y luego Walter tuvo muchos otros proyectos y lo que decía siempre era como, yo siempre soy bueno haciendo preguntas. Casi nunca soy bueno para contestarlas, pero soy bien bueno para hacerlas. Y combinado con eso, él tenía mucho esta cosa de yo quiero apoyar a los jóvenes y yo quiero aprender de los jóvenes. Y entonces, esto solo se los digo como historia por dos cosas, porque estos mentores, como Walter, como el doctor Lavín, son gente que de verdad le gusta dar oportunidades, le gusta intentar entender qué es lo que están haciendo los jóvenes investigadores y dejarlos que vuelen. Pero es nuestra responsabilidad utilizar esa oportunidad para hacer lo que crezca en algo. Y la segunda cosa es porque me gusta compartir la historia de cómo le mandé un correo de la nada y me contestó. Entonces, de ahí en adelante, cada vez que se me ocurre mandarle un correo a cualquier vaca sagrada de la ciencia, pues se lo mando. O a cualquier político, pues se lo mando. Total, no pasa nada si no me contesta. Pero como estudiante, la mayoría de las veces contestan. Entonces, sean conscientes de que tienen esa oportunidad. Y bueno, a través de todo esto, a través de mi pasaje por la Facultad de Ciencias Marinas, aprendí que los oceanólogos somos profesionales interdisciplinarios, que tenemos la oportunidad de hacer y probar todo lo que queramos, que la facultad nos va a apoyar. Y mi único consejo es que se noten esas ganas de aprender, de trabajar y de darle seguimiento a las cosas. Y poco a poco, aunque tengan muchísimos intereses, como yo al inicio, poco a poco va a haber un caminito. Y cuando vean hacia atrás, a la gente le va a parecer que su caminito fue muy claro. Por ejemplo, yo empecé en física, luego me fui a biología, luego a pesca y ahora estoy en política y manejo. Y pues si se los cuento así suena muy lógico, pero no lo era. Ya vieron cómo estaba probando básicamente todo. Y bueno, así fue como emprendí mi aventura ahora hacia el Scripps. Y esta es una foto que me gusta mucho y llegué ahí a Scripps. Y les voy a hablar de una parte de mi doctorado que ahora ya era más sobre esa parte de las interacciones físico-biológicas, porque yo había empezado en la Facultad de Ciencias Marinas en física
y me fui moviendo hacia interacciones físico-biológicas, específicamente hacia el reclutamiento. Y para aquellos que todavía no saben lo que es el reclutamiento, esta es una definición muy sencilla, perdónenme si hay biólogos pesqueros por ahí, tal vez podría ser más detallado, pero esta es una muy sencilla para esta presentación. Básicamente el reclutamiento es, los adultos liberan huevos, esos huevos maduran juveniles, y hay varias definiciones, pero una de ellas es cuando esos juveniles alcanzan la talla suficiente para ser pescados, porque muchas de las pesquerías tienen un tamaño mínimo, cuando esos juveniles alcanzan esa talla, o la edad de primera madurez, que es la edad donde se pueden reproducir, eso se llama reclutamiento. ¿Cuántos juveniles hubo en esa nueva población? Y entonces, por mucho tiempo, hemos intentado decir, ok, pues tiene sentido que si ponemos al número de adultos aquí y al número de reclutas aquí, pues mientras más adultos tengamos, más reclutas. Pues sí, tiene mucho sentido. Pero hace muchos años nos dimos cuenta de que esto no era verdad, que los sistemas tienen una capacidad de carga, y entonces a lo mejor, pues sí, empieza muy bien, pero luego ya no importa cuántos adultos tengas, el sistema está saturado, incluso se empiezan a depredar entre ellos, y hay una curva más así, ¿no? Y hay otros modelos, hay muchos modelos para describir esto. Estos tres se llaman el modelo lineal, el modelo de Ricker y el modelo de Beverton-Holt. Pero cuando nosotros vemos datos, y aquí está esos mismos ejes con datos de todo el mundo, y les ponemos el modelo de Beverton-Holt y el modelo de Ricker, explican ni siquiera el 10% de la variabilidad. Y esto es algo muy común en la pesca, que los modelos de reclutamiento realmente no explican tanto. Y entonces hay muchos artículos científicos que dicen, ¿existe esta relación? Pues bueno, vamos a examinar las asunciones, cómo es que está esta relación, cuándo es que el ambiente es en realidad el que maneja todo. Tenemos que cambiar el paradigma porque en realidad no estamos entendiendo nada. Estos patrones medio extraños en las series de reclutamiento que pueden ser artefactos. En resumen, no sabemos. ¿Eso existe? ¿Se puede repredecir el reclutamiento? No sabemos. Entonces, yo dije, este es un problema que me gustaría abordar. Necesita bastantes matemáticas y pues las herramientas que la física te da, y necesita que yo me empiece a meter más en la biología. Entonces conseguí esta base de datos que es pública, que se llama el Ransom-Myers Stock Recruitment Dataset, que tiene muchas especies, muchos stocks de todo el mundo. Este solo es un mapa de dónde vienen esas especies. Y tiene tres tipos de métodos por los que miden el reclutamiento. El primero es observaciones directas. Aquí es un ejemplo solamente, acústica. El segundo es un modelo que se llama análisis secuencial, que te dice, si tienes este número de adultos, si tienen esta edad y tantos mueren cada año, ¿con cuántos empecé? Entonces así me tenían a mí medio intentando contar, ¿no? Y eso es de cuántos empecé, es el reclutamiento. Y luego hay otros que son un poquito más matemáticos, que dicen como, bueno, si tengo una biomasa actual, le sumo el crecimiento, la supervivencia y el reclutamiento, tengo una biomasa el próximo año, pero aquí hay varios modelos que, como incesto, ponen el reclutamiento en el mismo modelo y entonces predices el reclutamiento del próximo año con el reclutamiento que estás prediciendo. Entonces, como que no tienen mucho sentido. Pero bueno, estas son las tres formas en las que normalmente se hacen las cosas. Y entonces yo me puse a pensar, ok, vamos a ajustar los modelos que normalmente utilizamos. El modelo lineal, vamos a ver qué tan buenos son para predecir los stocks, las poblaciones de peces en esa base de datos. Pues bueno, lineal, más o menos. El Sequential Population Analysis, el de análisis secuencial, más o menos que el otro. Y las observaciones directas, para nada. Acuérdense que los modelos dinámicos de biomasa son los que son un poquito incestivos. Luego el modelo de Ricker, pues tampoco le está yendo tan bien, y el modelo de Beverton-Holt, pues tampoco tan bien. El único al que más o menos le va bien es con esos modelos de biomasa dinámica que tienen el mismo reclutamiento en el modelo. Entonces, no estás prediciendo mucho, solo estás validando lo que tú le pusiste al modelo. Y entonces, utilizando... no les puedo compartir esta pantalla. El audio. Perdón, me le voy a saltar la diapositiva y les voy a explicar. Básicamente, voy a hablar sobre la diapositiva. Lo que están viendo aquí es
el efecto mariposa, básicamente. Cómo cuando tenemos un sistema que tiene ecuaciones en donde una variable está relacionada con la otra, la variable X con la Y con la Z, si es un sistema realmente acoplado, casi siempre va a haber formas, estos se llaman atractores, que nos ayudan a entender la estructura y a hacer mejores predicciones. Y entonces, usando métodos como estos, no me voy a meter a los detalles, pero si alguien está interesado, con mucho gusto le puedo dar seguimiento. Sin meterme en muchos detalles, estos modelos se pueden utilizar con los adultos, los reclutas y la comida en los diferentes ejes para reconstruir esos atractores y hacer predicciones del reclutamiento. Entonces, estos modelos vienen del del mundo de finanzas. Son modelos para la bolsa de valores, básicamente, que yo vi la oportunidad de aplicar ahora a la pesca con uno de mis asesores del doctorado. Porque bueno, en la bolsa de valores obtienen conductas súper caóticas y pues estos modelos sirven para predecir la bolsa de valores. Entonces, ¿por qué no van a predecir el reclutamiento en los peces, ¿no? Entonces, déjenme mostrarles la capacidad de predicción de estos modelos. Pues sí, para los modelos incestivos, pues muy bien, pero también para las observaciones directas y para los otros tipos de modelos. Es decir, se puede predecir el reclutamiento, solamente que la relación no es tan sencilla como el modelo Rickert, Beverton-Holt o incluso lineal. Es una relación compleja que la tienes que observar en un espacio multidimensional y que si lo haces a través de eso, tiene sentido. Entonces, utilizando un poquito más los datos y viendo más las cosas, cada orden tiene diferentes etapas de maduración. Entonces, lo que hice fue básicamente, ok, el promedio de la edad de maduración y la predictabilidad, pues lo que esto nos muestra es que el modelo que yo utilicé es mejor para especies que viven pocos años que para especies que viven muchos años. Y bueno, pues está bien. Esa es una de las limitaciones de mi modelo que hay que reconocer, pero que nos empieza a dar un poquito de luz a un problema que parecía que no tenía solución. Entonces, ¿se puede predecir el reclutamiento? La respuesta es que sí. Depende del origen de los datos. Y el modelo que yo utilicé es muy útil específicamente para predicciones de especies de vida corta. Y entonces, aquí quiero hacer un poquito una reflexión acerca de cómo es que abordé este problema moviéndome de lo interdisciplinario dentro de la facultad, ahora un poquito a algo que yo llamaría multidisciplinario, que es, me junté con ecónomos, con gente de finanzas, incluso con gente de ciencias atmosféricas y otras cosas, que son los que utilizan estos modelos tradicionalmente y los aplicamos a un nuevo problema. Entonces ahí empezamos a cruzar esos bordes, ya no solamente entre las disciplinas cercanas hacia la oceanografía, sino a otras disciplinas más afuera. Y bueno, además, como les decía, esto se usa en finanzas, meteorología, astronomía, predicción de mareas rojas, epidemiología, pesquerías ahora. Y bueno, en cuanto a las ciencias sociales y el manejo pesquero, pues también tiene ocasión. Y de hecho, nosotros llevamos estos modelos a un taller a la NOAA, que es el equivalente, sería una combinación del INAPESCA y el CONAPESCA en México, exclusivamente para la pesca, pero NOAA tiene más servicios meteorológicos y otras cosas. Pero uno de los almirantes de la NOAA leyó uno de nuestros artículos y le gustó y nos mandó un correo, directamente nos mandó un correo a los autores diciendo, me interesa este método, quiero que tengan un taller con mis personal en la NOAA para que exploremos cómo podemos incorporarlos en nuestras estrategias de manejo. Y bueno, ahí ya pues claro, ya estamos viendo cómo empezamos a cruzar esos bordes entre las disciplinas y un poquito ya entre los sectores. Ya no solamente es ciencia con otra ciencia, es ciencia con manejo, con política, con otras cosas. Y bueno, también tuve la oportunidad, aquí ignoren los países, solamente estábamos sentados en donde encontramos espacio. Tuve la oportunidad con mis compañeros del Scripps de ir a eventos como la Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas y demás. Aquí estábamos en primera fila porque Al Gore iba a dar una plática de cambio climático. Para los que no sepan quién es Al Gore, compitió en la presidencia con George Bush y tenía una agenda muy fuerte sobre cambio climático. Y bueno, ya llegando a la última parte, cuando me gradué del doctorado, pues yo ya tenía un poquito más esto de que la NOAA nos había ayudado a tener este taller,
yo había estado yendo a las conferencias de cambio climático, entonces yo ya estaba pensando un poquito más como, ok, ahora lo que quiero ya no es hacer ciencia, ahora lo que quiero es dedicarme a política pública y entender cómo funcionan estos procesos internacionales. Y pues encontré este trabajo que como anillo al dedo con una organización que se llama Future Earth, que a eso se dedican. Ellos se definen como su propia definición es una organización borde. Lo que quiere decir es una organización en el borde de la ciencia y la política pública. Entonces, básicamente era una oportunidad para que yo aprendiera mucho más de política pública con con mi formación de oceanólogo y de académico, pero ahora aprender cómo aplicar eso en otras áreas. Entonces, una de las primeras cosas a las que me invitaron y me llevaron fue este evento que si todavía no saben sobre él, los invito a que busquen información. Ahí voy a poner algunos links después, que se llama la Década de los Océanos. La Década de los Océanos es un movimiento organizado por la Comisión Oceanográfica Internacional, que es algo que como oceanólogos y como oceanógrafos deberíamos tener muy en cuenta, que es parte de UNESCO. Y el plan es en los próximos 10 años tener retos muy grandes para la comunidad oceánica, no solamente los académicos, los políticos, las empresas, la sociedad en general, los reporteros, cómo podemos hacer que el océano utilice toda la ciencia que ya está disponible a través de la sociedad para mejorar su estado. Entonces yo fui a la primera reunión, tuve la oportunidad de ir a la primera reunión y había como 200 personas y hay algo que les quiero resaltar de esta foto. Las personas en circulitos rojos son la gente que se consideraba a sí mismos como en una etapa temprana de su carrera profesional. Es decir, estamos planeando para los próximos 10 años qué es lo que vamos a hacer, en donde muchas de estas personas en la fotografía, sin ninguna ofensa, pero muchos de ellos probablemente se van a estar retirando, muchos de ellos ya no van a estar en la posición estratégica en la que están, y muchos de nuestra generación van a estar en esas posiciones en 5 o 10 años. Entonces estamos planeando todo esto sin la gente que lo va a estar ejecutando. Y entonces nosotros alzamos la voz durante esa conferencia y bueno, me dijeron como, órale, pues danos un mensaje y dinos cómo lo cambiamos. Y entonces en el panel final de todo el evento me dieron la oportunidad, este es el, pues este es el líder del comité que iba a organizar la conferencia de los océanos en las Naciones Unidas. Este es el secretario de la Comisión Intergubernamental Oceánica. Y este es el director de un instituto en Alemania que se llama Geomar, que es equivalente a Scripps, pero en Alemania. Entonces nosotros cuatro, imagínense ahí yo todo nervioso con este calibre de personas, dando un mensaje diciendo como, pues sí, los jóvenes tenemos mucho que contribuir, tenemos doctorados, tenemos licenciaturas y estamos así en el borde de la ciencia y de la exploración. Y lo que nos falta, pues sí, son las canas y la experiencia para ser estratégicos, pero tenemos el conocimiento, denos la oportunidad de participar en cada proceso que pasa en esto. Y entonces nos dijeron, órale, puedes hacerlo, pero no puedes hacerlo hasta que nos digas exactamente qué es lo que quieren. Y entonces, para hacer eso, lanzamos una encuesta global, la dejamos abierta por 3 días, recibimos, aquí nos quedamos en 1044, pero al final recibimos 1600 respuestas de 100 países o más en todo el mundo. Y una de las cosas que notamos es que la gente que nos estaba respondiendo no eran solamente académicos, también eran educadores, también eran pescadores mismos, también eran ingenieros, filántropos, políticos, gente del sector turismo. Y entonces nos dimos cuenta de que lo que estábamos intentando hacer no era para los académicos, era para todos los sectores. Y entonces, bueno, pues gracias a eso empecé a interiorizar mucho este mensaje de que la ciencia se sienta en una mesa donde también está el gobierno, la industria, el turismo, el arte, el deporte, las inversiones, el público, y que nosotros tenemos que entender eso. Y entonces con eso en mente, regresamos al IOC, la Comisión Intergubernamental, y les dijimos, queremos un grupo de gente de todo el mundo. Y nos dijeron, ok. Y luego nos dijeron, ok, pero ahora necesitas una visión, una misión, necesitas decirnos qué es lo que vas a hacer con todo el apoyo. Y así es como nació nuestra iniciativa, que se llama Early Career Ocean Professionals, jóvenes profesionales de los océanos. Ahí está un correo por si alguien quiere saber más. Pero básicamente lo que estamos intentando hacer es
un cambio generacional a nivel de las Naciones Unidas ahora, para decir cómo cambiamos esta cultura en la que la gente con 30, 40 años de experiencia son los que están tomando estas decisiones estratégicas internacionales. Y no queremos decir que nosotros tenemos la misma visión ni la misma experiencia, pero si nos traen a la mesa de una manera representativa, no solamente hay una persona para poner la palomita, si nos traen de manera representativa, ¿cómo podemos juntar su experiencia y las ideas nuevas? Y entonces eso es lo que estamos intentando hacer. Y de hecho, el lunes, para aquellos interesados, a las 6 de la mañana, es el 60 aniversario de la Comisión Intergubernamental Oceanográfica, en donde voy a ser parte de un panel para hablar exactamente de esto y de cómo en el futuro, en 10 años más, la Comisión podría estar celebrando nuevas cosas, principalmente de cómo incorporar a los jóvenes investigadores. Y bueno, esto ha sido mi trabajo últimamente. Tengo otros proyectos un poquito más científicos, pero quería resaltar esta parte de los jóvenes y de las cosas multisectorales, porque quiero regresar a esta foto. Quiero regresar a esta foto y compartirles lo que yo pensé la primera vez que llegué a Ensenada y que lo vi. Para mí era, a ver, ¿qué el gobierno no está haciendo su trabajo? ¿No es ridículo que teniendo la Facultad de Ciencias literalmente 500 metros lejos de esto, tengamos este tipo de problema? Es una de las mejores facultades de toda América Latina. Y perdón si no estoy actualizado y ya arreglaron esto, pero eso es lo que yo pensaba en ese momento. Y entonces yo pensaba, ¿de quién es la responsabilidad? O sea, es la facultad que no está hablando con el gobierno, es el gobierno que es muy difícil de lidiar. Pues yo creo que la responsabilidad está en todos. O sea, unos que no empiezan la conversación, otros que no la siguen, se echan la bolita unos a los otros. Yo nunca tuve esta conversación con la facultad, todo esto es yo teorizando. Y entonces mi pregunta se volvió, ¿qué pasaría si tuviéramos oceanólogos preparados desde la carrera para interactuar con abogados, con contadores, con arquitectos, que aprendieran desde más temprano cómo es que su carrera, los oceanólogos, pueden colaborar con todas estas otras sectores y disciplinas para solucionar problemas como este? Y sí, es un problema difícil porque hay mucha política metida y hay presupuestos y hay cosas, pero los oceanólogos no sabemos manejar ese sistema, no sabemos navegar ese sistema. Entonces, mi reto, el último reto que tengo es, ¿cómo hacemos que los profesionales del futuro desarrollen estos nuevos modelos de trabajo, colaboraciones intersectorales más tempranas y que se vuelvan, como el profesor Aranda les dijo en su plática, gente más atrevida, con más cosas que aportar, y que en este 60 aniversario el rol de las instituciones como nuestra facultad sea formar a esos profesionales que estén listos para enfrentar los retos que puse al inicio y muchos más. Muchas gracias. La primera pregunta es que si no hemos pensado en revisar la nota de las medusas, porque ahora se cree que hay bancos independientes que se alimentan en el Alto Golfo de California. La verdad, no he dado en revisarla, pero sí he estado un poquito más al pendiente de la literatura y me he dado cuenta que cada vez se hacen registros más al norte. Entonces, pues encantado de platicar, y si hay que hacer una revisión, claro, es lo correcto. Y la otra es, considera la acuacultura de repoblación una actividad que podría dar solución a las zonas que son altamente explotadas por las pesquerías. Y considera la biotecnología en acuacultura una disciplina de relevancia para el futuro de la población humana. Ok, y bueno, luego hay un comentario de que ha tenido la oportunidad de asistir a conferencias de la década de los océanos, precisamente en el codiseño, y definitivamente los panelistas son completamente multidisciplinarios y la facultad podría aportar mucho. Pues la primera pregunta, sí, muchas gracias, con mucho gusto el correo. La primera pregunta sobre la acuacultura, sinceramente no creo estar capacitado para contestar esa pregunta, no tengo mucha experiencia en términos de repoblación, pero muchos de los colegas con quienes he trabajado, sobre todo en mi trabajo anterior en la Universidad de California en Santa Bárbara, están empujando muy fuerte por esa idea.
Y parece que hay un potencial, solamente hay que ser muy cuidadosos en evaluar los riesgos de ocasionar otros impactos ecológicos. Entonces, yo no puedo dar una respuesta completa a eso, pero sé que hay mucho trabajo al respecto y si tienes curiosidad, te puedo poner en contacto con la gente que sé que está trabajando en estos temas. Y luego, si la biotecnología es de relevancia para el futuro de la población humana, bueno, esa creo que es un poquito más fácil de contestar y la respuesta es que sí. De hecho, mucho del trabajo que estoy haciendo ahora con el Foro Económico Global no habla directamente sobre este tema, pero muchos de los proyectos que yo veo que se están moviendo todo el tiempo a escala internacional son precisamente para contestar esta pregunta. ¿Qué tanto podemos empezar a depender en la acuacultura para mantener a nuestra población? Ok, hay otra pregunta. ¿Puedes pensar en alguna estrategia académica para insertar en la Facultad de Ciencias Marinas esta idea de trabajos multidisciplinarios? Sí, sí tengo una idea muy concreta. He visto en otras universidades que hay proyectos, hay clases que son específicamente proyectos. Por ejemplo, yo acabo de enseñar una clase en conjunto con la Facultad de Ciencias y la Facultad de Leyes, en donde teníamos mitad y mitad de los estudiantes y les hicimos una pregunta, un proyecto de 10 semanas, donde tenían que de verdad colaborar para sacarlo adelante. Y la pregunta era, tenemos dos problemas. Uno es con la labor forzada en la pesca de atún en el Pacífico. Queremos que se inventen una solución que considere condiciones económicas, ecológicas y de leyes para hacer un prototipo de cómo podemos empezar a abordar el problema. Y el otro problema era cómo podemos utilizar sistemas de monitoreo remoto para reducir la pesca ilegal en las nuevas áreas protegidas del Pacífico. Y tenían que pensarlo muy a fondo. Y fue una clase muy intensa, pero los de biología aprendieron de leyes y los de leyes aprendieron de biología y juntos aprendieron de pesca. Entonces ese me parece un modelo muy bueno a seguir que pues hay que ir refinando, pero podría ser.